De mi esposo le digo que mi jefe me dice, cuando me pregunta por él, ¿y qué es el adorno de tu cama? No entiendo por qué. Pero es un privilegio, de verdad, y una alegría para nosotros estar aquí con ustedes, como familia. Desde que recibimos la invitación, mi esposo y yo nos alegramos porque nos encanta estar aquí entre ustedes. Somos hermanos que a distancia, ¿verdad? Pero estamos juntos y las oraciones nos unen, ¿verdad que sí? Vamos a orar presentando este tema delante del Señor para que sea Él quien hable a nuestras vidas y que cada uno de nosotros tome la palabra que fue enviada desde el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas conforme a lo que Dios y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos. Tu presencia, Señor, es majestuosa. Nos privilegia, Señor, tu presencia entre nosotros. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, nos sentimos confortados y esperanzados porque sabemos que tenemos y contamos con un Dios todopoderoso, libertador, sanador, cuidador. Señor, gracias por tan grande privilegio. Permite que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, Señor, con este tema que tú has puesto en mi corazón. Que cada uno de mis hermanos, Señor, reciba la palabra y que no la reciban como meros oidores, sino como dice tu palabra, como hacedores, con el propósito de ejecutar lo que aprendemos de tu palabra y de tu revelación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén. Y el tema que vamos a estar viendo se llama Despierto a las alarmas de mi conciencia. Y es un tema que muchos, me imagino, se preguntarán. Pero ¿quiénes de ustedes han sentido dolor en alguna vez en sus vidas? En alguna parte de su cuerpo. Déjenme ver las manos levantadas. Yo creo que hasta los niños que estuvieron aquí presentes, de una manera u otra, todos hemos experimentado dolor en nuestras vidas, en una parte de nuestro cuerpo. Y aunque no lo creamos, Dios nos ha regalado la facultad de nosotros sentir dolor. ¿Sabían eso? La facultad de sentir dolor es un regalo, dicen los médicos. Porque ya que el dolor funciona como una alerta, como una alarma en nuestro cuerpo para detectar que cualquier cosa no está funcionando correctamente. Y si no sentimos el dolor, entonces no podemos detectar eso. El dolor hace el mismo trabajo que, por ejemplo, hace la fiebre cuando hay una infección en el cuerpo. La fiebre nos dice, hay una infección, hay que tener cuidado, hay que tomar antibióticos y darle tiempo a eso, ¿verdad? De la misma manera, el dolor funciona en nuestro cuerpo, de que algo tiene algún golpe, de que hay algún órgano que está inflamado, que no está trabajando, no está funcionando correctamente. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención a esa área adolorida. ¿Es así? Sí. Es lamentable que a veces muchas personas, producto de ciertas enfermedades, pierden la capacidad del dolor. Y entonces, como pierden esa capacidad del dolor, se dan golpes y no se dan cuenta, y esa parte del cuerpo entonces comienza a generar otras afecciones y otras complicaciones, que con el tiempo se complica y se pone mucho más difícil. Pero el dolor, en definitiva, físicamente hablando, es un regalo de Dios. Y de la misma manera que el dolor funciona en el cuerpo, físicamente hablando, la conciencia, por eso el tema, funciona, opera en el alma del ser humano de la misma manera. Dios nos ha dado la capacidad interior de sentir dolor o culpa cuando hemos hecho lo malo delante de Él. Y eso es una bendición extra, que nosotros podamos sentir o tener esa habilidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. De hecho, el libro de Romanos en su capítulo 2 nos dice que aún los que no conocen a Dios tienen esa capacidad, aunque menos desarrollada, pero tienen la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Y en ocasiones, cuando hacen lo malo, sus conciencias lo acusan. ¿Ustedes han visto eso? Y es porque Dios ha puesto hasta cierto punto en ellos también la ley en el corazón del hombre. Y yo creo que parte de nuestro caminar como creyentes es desarrollar o dedicarnos a desarrollar esa parte de que nuestras conciencias se percaten del pecado. Por eso el tema, despierto a las alarmas de mi conciencia. Y vamos a ver un relato en el día de hoy de 2 de Samuel, capítulo 12, acerca del rey David.
y cómo el rey David se relacionó en un momento de su vida con ese pecado, en un momento crítico de su vida. Quizás fue un momento muy famoso en la vida de David. David no solamente fue famoso por su pelea con Goliat en su niñez, sino que también fue famoso por el pecado con Betsabé. David fue famoso por ese pecado, aunque ustedes no lo creen. Y precisamente en ese momento de su vida, él actuó con su conciencia de una manera que entiendo que tiene una lección para cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que vayamos entonces, mis hermanos, acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12. Versículos del 1 al 15. Cuando lo tengan, si reverenciamos juntos la palabra de Dios, por favor. Y tiene un tema el capítulo. ¿Cómo dice? Natán amonesta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera como contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré eso delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Se pueden sentar, mis hermanos. Esta es una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. Es una historia que hemos leído una y otra vez. Fue el momento en que el profeta Natán, como leíamos, se acerca a David y lo confronta con su condición de pecado. Y es un texto que a la medida que uno lo estudia y lo reflexiona, trae como convicción a nuestra propia alma, a nuestra propia vida, de que muchas veces yo, al igual que David, he dejado dormir mi conciencia frente a ciertos pecados. Aquí vemos a un hombre grande en el Señor, uno de los grandes en la fe, David, un hombre que caminó con Dios desde su juventud, desde su niñez, y lo vemos aquí en unas condiciones deplorables espiritualmente hablando. Lo vemos sucio, lo vemos desaliñado moralmente, lo vemos en pecado, en un pecado que lo mantuvo durante un tiempo relativamente largo. Y es alguien que tiene que venir de fuera y tiene que venir y decirle: David, tú estás mal, tú estás actuando mal. Así de ciego estaba David en ese momento que Natán viene y lo confronta y habla con él acerca de su pecado.
Y hay múltiples lecciones que podemos sacar de este pasaje y que yo quiero que lo miremos juntos, porque yo creo que esa historia está ahí, no por casualidad, sino porque así somos nosotros. David nos representa en la forma como nosotros nos relacionamos y como nosotros nos dormimos a veces en nuestros pecados. Y la forma como nosotros a veces nos manejamos y manejamos nuestras conciencias en la medida que nosotros pecamos. Y como le decía al principio, mis hermanos, la conciencia es una alarma para el alma. Y a pesar de esa alarma que está ahí y que tenemos ahí latentemente y permanentemente, muchas veces la ignoramos, esa alarma. E incurrimos en cosas en las que la alarma nos ha dicho y nos dice constantemente: no incurras, no lo hagas. Pero aún así nosotros incurrimos en ella. Y esa es la primera lección que yo quiero que veamos juntos en el día de hoy. Que a pesar del trabajo de nuestra conciencia, que nunca deja de trabajar, porque la conciencia es como la mente, que nunca está en blanco. Usted nunca ha visto una gente que no está pensando en nada. ¿Qué tú tienes? Una mente en blanco, eso no existe. La conciencia siempre está dando veredicto de lo bueno y de lo malo, de lo que hacemos. La conciencia siempre está encendida. Pero a pesar de su trabajo, sin importar quizás quiénes seamos, o sin importar dónde estemos en nuestro caminar espiritual, nosotros podemos caer en el peor de los pecados. Les repito, nosotros podemos caer en pecado si nos descuidamos. Y esa es la primera lección. Todos nosotros estamos expuestos a literalmente caer en pecado y a dar vergüenza, como le pasó a David. Hacer cosas y actuar de manera que nos avergonzaría si nosotros lo viéramos de lejos, lo viéramos en otra gente. Pero cuando nosotros estamos involucrados en eso, cuando estamos metidos en eso, ni siquiera nos percatamos de lo grave y de lo mal que estamos. Y el ejemplo de David es un triste recordatorio precisamente de eso, de que cualquiera de nosotros puede caer en un grave pecado. Y eso nos debe llevar a nosotros, hermanos, a la reflexión y a la sobriedad de nuestro caminar. Eso debe elevar nuestra sensibilidad, la sensibilidad de nuestra conciencia. Hacernos conscientes de que nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne, nuestra lucha, mis hermanos, no es contra un mundo difícil, ni contra la condición económica complicada en la que vivimos, ni contra una lucha social por el poder que vemos. Nuestra principal lucha como creyentes es contra nuestras propias inclinaciones pecaminosas, contra nuestras propias inclinaciones y deseos pecaminosos. Y la Biblia es un ejemplo de eso. La Biblia habla de todos sus personajes principales, y es algo por lo que la Biblia nos da credibilidad por todo lo que expone, porque es que la Biblia no oculta los problemas de sus personajes principales ni sus pecados, no los oculta, no los tapa, los expone, los revela. Y eso nos dice a nosotros que así somos nosotros, y por eso es que nosotros necesitamos a Dios, y por eso es que necesitamos a Cristo, porque así somos. Porque de todos los personajes principales de la Biblia, el único que permaneció sin pecado fue Cristo. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Y vemos a un personaje, por ejemplo, como Abraham, el padre de la fe, llamado a dejar su tierra, a ir a una tierra nueva, a dejar su parentela, y lo vemos mintiendo en varias ocasiones. Mintiendo acerca de su relación que tenía con su esposa, diciendo que no era su esposa, que era su hermana, para salvarse el pellejo. Y vemos a Jacob, a quien Dios amó. Nació junto a Esaú, y Jacob era un hombre lleno de engaño, lleno de manipulación. Engañó a su propio hermano robándole la primogenitura, y luego engaña a su suegro, y luego este es engañado por su suegro. Y casi toda la vida de Jacob está lidiando con su corazón manipulador y engañador. De hecho, su nombre significa suplantador. Y Dios tuvo misericordia de Jacob, no lo soltó. Siguió trabajando con él y lo convierte entonces en Israel. Luego vemos a Moisés, el gran Moisés, que mató a un hombre y se escondió y tuvo que andar errante por 40 años, escondiéndose de las autoridades egipcias para que no lo mataran a él. Vemos a Sansón, un hombre que se dejó llevar por sus lujurias. Sansón, juez de Israel, un hombre grande. Y si seguimos diciendo de personajes tras personajes de la Biblia, de individuos de la Biblia, de sus personajes principales, vemos que todos ellos
en algún momento de su vida dieron vergüenza. Les digo algo, gracias a Dios que mi historia no está aquí. Pero si la historia de ustedes se escribiera, si mi historia se escribiera en la Biblia, ¿qué diría Dios acerca de nosotros? De la forma como nos manejamos, de la forma como pensamos, de la forma como procedemos en algunas situaciones de nuestras vidas. ¿Qué escribiera Dios de ti y de mí? Y a veces leemos esta historia en la que estamos hoy, de David, y decimos, wow, ¿y cómo David pudo hacer eso? ¡Qué bárbaro! Pero ay, mis hermanos, si mi historia se escribiera, quizás dijera cosas mucho más peores. ¿Qué fue lo que hizo David? Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, David, un gran hombre de Dios, pero cayó vergonzosamente en pecado, con el cual quedó marcado para toda su vida y por toda la historia. De hecho, 3000 años después estamos hablando del pecado de David. David, estando ocioso en su casa, vio desde su terraza a una mujer muy hermosa, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice muy hermosa, no usa el muy recurrentemente. Cuando la Biblia dice que un hombre o una mujer es de buen parecer, es porque era una cosa extraordinaria. Cuando la Biblia dice que era una mujer muy hermosa, era porque era una mujer despampanante. Bueno, David la vio, y aún teniendo muchas mujeres, la deseó. Preguntó por ella, ¿quién es esa mujer? Y se le dijo, escuchen lo que se le dijo: esa es la hija de Elián, esposa de Urías elitita. Usualmente, cuando alguien preguntaba por otra persona, regularmente se le daba su genealogía, nunca se le daba su parentesco conyugal. Sin embargo, esto fue una advertencia de Dios claramente para David. Dios le mandó a decir, esa mujer es casada, es esposa de Urías elitita, porque posiblemente a quien él le preguntó también se la llevó. Pero David, haciéndose el loco, él cree que la gente no se está dando cuenta. ¿Cuánto más Dios se da cuenta de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos? Entonces David, aún recibiendo esa información, habiendo dicho que esa mujer era casada, dijo, búsquenla. Y esa noche estuvo con ella, y esa noche ella quedó embarazada. Y al enterarse entonces David de su embarazo, de la esposa de Urías elitita, trató de ocultar su embarazo y mandó a buscar al esposo que estaba frente de la guerra, de la batalla, y trató de burlarlo. Ve a tu casa, ve para que estés con tu mujer, para que él pensara, ¿verdad?, que el niño era de él. Pero el hombre no entró en eso. Y entonces el hombre dijo, ¿cómo voy yo a estar con mi esposa si mis hombres están allí peleando enfrente de una batalla? Eso no está bien. Y una manera más, mis hermanos, de Dios confrontar a David por su falta de integridad. Y al segundo día, cuando David se dio cuenta que este hombre durmió en la puerta con sus siervos, David lo manda a buscar nuevamente, entonces lo emborracha. Y al emborracharlo le dice, ve a tu casa ahora, ve donde tu esposa. Y él le dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y David no lo logró. No logró que este hombre fuera a su casa para encubrir su embarazo, para encubrir su pecado. Y como no tuvo otra opción, vamos a decirlo así, lo mandó de nuevo para el frente de batalla, pero le dio una notica. Y le dijo, llévate esta nota contigo y entrégasela a Joab, que era su jefe. Y la nota decía lo siguiente: Joab, pon a Urías al frente de batalla donde está más caliente la cosa, para que lo hieran y muera. Con el mismo individuo mandó la nota de muerte. Y se nos cuenta que él fue colocado en el frente de batalla y que murió junto con muchos otros hombres, producto del pecado de David. Increíble, ¿no? La manipulación, la crueldad y la maldad de David en este accionar. Esta historia es la ilustración perfecta del famoso texto de 1 Corintios 10:12 que dice, así que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Recuerde, usted no está firme y yo no soy tan firme como pensamos que somos. El que cree que esté firme, cuide que no caiga. Cuidémonos de no caer.
Escuchemos las advertencias de Dios. Advertencias tales como: esposa de Urías elitita. Yo no voy a bajar donde mi esposa, como le digo el mismo Dios, mi esposa. David debió darse cuenta de su pecado, de su falsedad, de su hipocresía, de las advertencias que Dios le estaba dando en cada una de las palabras. Sin duda alguna, su conciencia estaba trabajando en esos momentos, pero la ignoró. David no ignoraba que eso estaba mal, lo que le estaba haciendo. Él quería cubrir eso, él quería tapar eso. Y estamos hablando de David, el cantor de Israel, el hombre que conoce la ley, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero él prefirió los placeres temporales del pecado que la obediencia a Dios. Ignoró, él cayó su conciencia en ese momento de su vida. Y es desconcertante ver esto en la vida de David, sobre todo de que no estamos hablando del niño David, ni estamos hablando de un adolescente, no estamos hablando del adolescente que peleó con Goliat. David en ese momento tenía alrededor aproximadamente 50 años de edad. Era un hombre maduro, era un hombre experimentado, era un hombre distinguido como hombre de Dios, compositor de salmos, músico, poeta, adorador, pastor fiel, valiente, guerrero, un líder incondicional, excepcional, admirado por todos. Y cayó estrepitosamente por no hacerle caso a las alarmas de su conciencia, ni hacerle caso a las advertencias de Dios que no fuera por ese camino, de que no hiciera eso. Y este no fue su único pecado, pero sin duda alguna fue el más famoso de sus pecados. Sin duda alguna es el más conocido. Y cuando lo vemos así, lo vemos en el capítulo 12 que hemos leído, pensamos que queda ahí. David cayó estrepitosamente, pero que eso fue una caída y punto. Pero sin embargo, lo de David no fue una caída. Lo de David fue un deslizamiento. Un deslizamiento gradual. David tenía una debilidad que sabemos cuál era, ¿verdad que sí? Lo que hemos estudiado en la Biblia, sabemos cuál era la debilidad de David. Tenía una debilidad con el sexo femenino, con las mujeres. Pero oiga lo que dice 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 13, con respecto a eso. Dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. El hombre estaba suelto en su pecado, suelta su debilidad. David ya le había dado riendas sueltas. Si se fijan, 7 capítulos atrás del capítulo que estamos leyendo, él le había dado años atrás riendas sueltas a su debilidad. Él no le había puesto caso a ese aspecto de su vida, el de las mujeres. Quizás él sentía que era un hombre exitoso, que era un hombre próspero, fiel a Dios. Bueno, todo el mundo falla en algo. Esas son las excusas. Todo el mundo tiene que tener algún vicio. Yo soy el rey, yo tengo con qué hacerlo. Este tipo de cosas que justifican nuestro accionar pecaminoso. Quizás pensó, esto no es tan malo comparado con lo que los otros reyes paganos hacen. Imagínense, los otros reyes paganos hasta sacrifican a sus hijos, y yo lo que hago es tener más mujeres. Si lo comparamos con el pecado de otro, justificando nuestro accionar. Y eso es el corazón humano, mis hermanos. Nosotros justificamos nuestros pecados. O nada más me pasa a mí. Haciéndolo más pequeño que nosotros, haciéndolo menores porque hemos hecho una gran obra para Dios. Nosotros somos gente de fe. Nosotros vamos a la iglesia. Entendemos que podemos dar licencia o darnos licencia en ciertas áreas de nuestras vidas. Y desde ya quiero mencionar que no nos concentraremos en los pecados de lujuria y de sexualidad que David cometió, porque esto es así para todo pecado, para todo pecado. Comenzando desde el orgullo, resentimiento, ira, la falta de perdón. Y vamos a ver un momento algunas de estas cosas. Pero probablemente David se deslizó en un debilitamiento en su disciplina. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿dónde yo veo eso?
Bueno, porque nos dice en el capítulo 11, el capítulo anterior, leímos el 12, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿quiénes? Los reyes a la guerra. ¿Quiénes salían a la guerra? Los reyes. Que David envió ¿a quién? A Joab. Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿dónde se quedó David? En Jerusalén. Había un debilitamiento en su disciplina. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó ahí? Ahí fue que vio a la mujer. El versículo 2, en su terraza paseándose. Parece que había ya un debilitamiento en su disciplina. Cuando él debía estar en la guerra, él estaba ocioso, como dice el pastor. En sus disciplinas espirituales, en cumplir con su rol, había un debilitamiento en el manejo de sus responsabilidades como rey. Y cuidado, hermanos, también cuando nosotros comenzamos a debilitarnos en nuestros compromisos y responsabilidades como padres, como esposas y esposos, como trabajadores, como siervos de Dios en nuestros ministerios. Y comenzamos a soltar para descansar. Pero David parece que había comenzado a soltar en alguna de sus disciplinas, unido, claro, a que ya no le había hecho caso a su propia debilidad y estaba en franca oposición frente a Dios en el tema de las mujeres. Y en esas condiciones, entonces, un enfriamiento comienza a surgir. Los placeres de este mundo comienzan a brillar más, y a entretenernos un poquito más, y a gustarnos un poquito más. Y yo siento que me gusta más ahora que lo que el mundo me ofrece, que lo que Dios me promete. Y comenzamos a ceder moralmente. Y mi propia conciencia comienza entonces a desensibilizar y comenzamos a pensar que no es tan malo como la gente piensa. Entonces, ¿qué hace David? David mira a Betsabé desde su terraza, la manda a buscar y cede a su carne. ¿Qué pasó en ese momento? Un famoso autor escribió en un libro acerca del pecado y la lucha del hombre contra el pecado, y él decía que el pecador en ese momento que peca no es que él odia a Dios o desprecia a Dios, es que él se olvida de Dios. Es que como que Dios no está en escena. Yo te saqué ahora, tú entras ahorita, ahora es de mi chance. Dios no está presente en mi toma de decisión en ese momento. Y lo que predomina, ¿qué es? Mi carne y mis deseos, lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, lo que me atrae. Y eso de que cuide que no caiga, David ni lo inventó. Él no lo pensó 2 veces. Él preguntó, se le dijo y la mandó a buscar. David parecía muy gozoso de tirarse y sumergirse en aguas muy contaminadas. Increíble cuando nosotros vemos eso que David hizo. Pero nosotros tenemos el recordatorio, mis hermanos, de la palabra, donde vemos que eso no es un asunto de David solamente, sino que es un asunto de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza caída. Y estas cosas están ahí para que nosotros aprendamos, para que nosotros incorporemos estas enseñanzas a nuestras vidas y nos veamos y no caigamos en esas mismas acciones pecaminosas y vergonzosas delante de Dios, como hizo David. Por tanto, el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No somos inmunes a eso. Tenemos que estar firmes, conscientes de nuestra inclinación, pero siempre afianzado en obedecer a Dios. Y esto es algo recurrente en las escrituras. La Biblia lo dice, lo señala, que nosotros tenemos que entender que podemos caer, que podemos ser tentados, que somos débiles como todos los demás, como los grandes personajes que vimos al principio. Tenemos que cuidarnos de no caer, no sentirnos tan fuertes como que entendemos que no podemos caer. Y ese pecado
involucró muchas cosas. Involucró lujuria, adulterio, manipulación, mentiras, engaño, involucró asesinato, de hecho. Todo eso involucró el pecado de David, quizás muchas otras cosas más. Pero hay muchísimas otras cosas que son más sutiles que esas. Quizás nosotros diríamos, yo nunca mandaría a matar a nadie, o no me vería en una situación tan vergonzosa como esa. Pero hay pecados, cosas, mis hermanos, más sutiles en nuestras vidas que nosotros le hemos dado rienda suelta y permitimos que estén más tiempo en nuestras vidas que el que deben de estar. Jerry Bridge escribió un libro que se llama Pecados Respetables. ¿Quién lo ha leído? Mi esposo y yo siempre lo referimos, nos encanta ese libro. Y la preocupación de ese autor en ese libro es que él mira que los cristianos estamos muy enfocados en los grandes pecados de la cultura y nos hemos olvidado de los sutiles pecados de los cristianos. ¿Oyeron la diferencia? Estamos muy preocupados con los pecados grandísimos de la cultura, la delincuencia, el robo, los asaltos, la impunidad, y nos hemos olvidado y le damos poca preocupación a los pecados sutiles que nosotros cometemos en el día a día. El que yo cometo. Yo estoy más pendiente del pecado que hace el gobierno que de mi pecado del día a día. Parecería que nuestra conciencia se ha insensibilizado con una serie de prácticas, de hábitos, de forma de pensar, de reaccionar y de apetitos que parecen no molestarnos. Estamos insensibilizados hacia pecados más pequeños. Y esos pecados pequeños, como pequeñas obras, dañan la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos pecados respetables que cita Bridge en su libro? Le voy a decir algunos para que ustedes reflexionen junto conmigo. Los pecados respetables que menciona en su libro: ansiedad y preocupación, descontento, queja, ingratitud, orgullo, egoísmo, falta de dominio propio en múltiples áreas, impaciencia, irritabilidad, ira, amargura, rencor, resentimientos, juicio hacia otros, falta de amor hacia otros y falta de compasión hacia otros, envidias, celos, pecados de la lengua, decirle a otros las cosas que de forma insensible, que quizás cosas que tengamos que decir, pero decirla de manera insensible, mundanalidad, sensualidad, lujuria, pornografía. Pecados respetables, que son como pequeñas zonas que entran a nuestras vidas y no nos percatamos de ello. Definitivamente, hermano, nuestras conciencias deben ser despertadas, y luego de ser despertadas deben de ser obedecidas. Es una habilidad que Dios nos da para que nosotros podamos honrarle a Él. El hecho de nosotros saber lo que está bien y lo que está mal delante de Él es una posibilidad de que nosotros podamos honrarle a Él, de que nos percatemos de lo mal que andamos y entonces obedecerle a Él. Y de que cuando lo hacemos como cristianos, cuando nos convertimos a cristianos y rendimos nuestras vidas al Señor, esa conciencia es reforzada con la palabra de Dios y es reforzada con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y está ahí ese Espíritu Santo precisamente para advertirnos, para guiarnos, para no dejarnos caer. Entonces tenemos que hacerle caso a esa alarma. Y la primera cosa que yo quería señalar acerca de este texto es precisamente eso, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque con cierta facilidad nosotros podemos también caer en pecados que nos avergonzaría si lo vemos en otro. Caemos porque somos débiles. Tenemos que tener cuenta de eso y advertir eso. Cuídese que el que esté firme, que no caiga. Pero la segunda lección que podemos ver en este pasaje es que a pesar de la persistencia de nuestra conciencia, que a veces no solamente caemos en pecado, si no le hacemos caso, sino que permanecemos en ese pecado más tiempo del que debemos permanecer. Increíblemente, un hombre como David, experimentado, un hombre espiritualmente maduro,
cayó en esta acción tan lamentable y tan vergonzosa desde el punto de vista espiritual, pero más increíble, mis hermanos, nos va a parecer cuando sepamos que duró David casi un año en esa situación. Casi un año. Desde que estuvo con Betsabé hasta que Natán vino a él a confrontarlo, un año aproximadamente. Increíble. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al versículo 14 del capítulo 12 que estamos. Dice el versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño ya había nacido. Y mínimo habían pasado 9 meses. Y quizás un tiempecito más. Por eso hablamos de alrededor de un año. Con todo ese complot que David había hecho, nadie había confrontado a David ni expuesto su pecado en casi un año. O en un año. Y eso era un secreto a voces. Porque ¿quién es que no sabe este tipo de cosas? Ese es el tipo de cosas que más fácil se pregonan. David tenía eso calladito. Creía él. Trató de